quiero estar compartiendo unos versículos con ustedes y yo sé que ustedes no son ministros orgullosos para la gloria de Dios. Pero el hecho de que alguien no tenga un problema no quiere decir que no se discuta acerca de él mismo, porque siempre es bueno estar en el análisis, en el estudio de la palabra de Dios para edificar nuestras vidas, ya que toda la palabra es inspirada por Dios y al mismo tiempo, ¿qué dice la Biblia? Es útil. Así que todo lo que ministremos de la palabra de Dios, cada versículo que nosotros ministremos a nuestras vidas de la palabra de Dios va a resultar útil para nuestra vida y quizás aún para alguien más que se presente en el diario caminar y usted recibe esta palabra y entonces no solamente queda para ti, sino también para ministrar a alguien más sobre los diferentes temas que vamos aprendiendo por medio de la palabra de Dios. Y quiero estar enseñándoles en esta noche acerca de destruyendo la babilonización del corazón de los adoradores. Así que vamos al Salmo 138, verso 6. ¿Cómo es el título? A ver. La babilonización. Destruyendo la babilonización del corazón de los adoradores. Disculpe un título tan complicado, pero así me lo ministraba el Espíritu. Es más bien una palabra que es derivada de lo que es Babilonia. Entonces, Salmo 138, verso 6. Para los que quieran, ya tengo la actualización de la eWord con los nuevos libros. Me entró un interlineal griego, hebreo, español, que es la bomba. Yo estaba viendo y decía, wow, ¿qué? ¿Cómo se actualiza? Conti, Ajá, tú sabes cómo lo hacemos nosotros acá. No, no lo has hecho tú, nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho a ti. Mira, eso se está grabando internacionalmente. Te van a escuchar protestando contra tu pastor que nunca te ha pasado la eWord. Gloria a Dios. Bueno, dice la palabra de Dios. Salmo 138, verso 6. Dice la palabra, porque Jehová es excelso. Así comienza este verso. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Lo repetimos. 1, 2, 3. Porque Jehová es excelso. Vamos a repetirlo. Léalo conmigo en alta voz, en alta voz. Yo creo que es el nasobuco, yo lo sé. Es complicado porque uno mira la cara, el rostro, la boca y uno por ahí va entendiendo, pero... Hemos aprendido varias habilidades, ¿no? Sí, dice porque, vamos, 1, 2, 3. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Una tendencia que se ha ido desarrollando a lo largo de este tiempo es una babilonización en la adoración. Acordémonos que todo en la Biblia, cuando se refiere a Babilonia, se está refiriendo espiritualmente a lo que es el mundo, a lo que es la carne, a lo que es idolatría, a lo que es ese amor al dinero, esa vanagloria
de la vida. De hecho, en el libro de Apocalipsis es reflejada la Babilonia y le dicen la Babilonia la grande, y habla de la grandeza y las riquezas y los esplendores mundanos que esta ciudad espiritual, porque verdaderamente ya la ciudad de Babilonia no existe, pero la espiritual sí está. Entonces Babilonia vendría siendo ese mundo altanero que cada vez construye los edificios más grandes, cada vez ejercen esos controles y persecuciones contra el pueblo de Dios. Entonces vamos a estar viendo cómo destruir ese corazón babilonizado, cómo destruirlo. La babilonización en la adoración en estos días, discotecas cristianas, o sea, llevando el mundo y actualizando lo que no requiere actualización. La iglesia nunca ha requerido actualización. La iglesia necesita ser fiel a lo que el Señor nos ha entregado para transmitir el mensaje fiel del Evangelio y que las vidas sean transformadas por el poder de la palabra de Dios. La vida y las almas no van a ser ganadas ni transformadas por las acciones humanas. Es imposible, porque la acción humana siempre termina en la manipulación. Pero cuando es por medio de la palabra de Dios, cuando la gente ama a Dios, le es fiel a Dios, sirve al Señor, no hay que tener miedo de estas personas. Como cierta joven me preguntó una vez qué era lo mejor en cuanto a las relaciones de pareja, y yo le dije, encuentra a un joven que ame al Señor sobre todas las cosas y tienes garantizado que te va a amar a ti. Que le sea fiel al Señor y tienes garantizado que te sea fiel a ti. Porque cuando Dios está en el primer lugar, Babilonia es destruida. Acuérdense que cuando a la Babilonia, el rey de Babilonia, brinda y hace el banquete y saca la mejor vajilla de reino y dice, somos la mejor ciudad, somos el mejor imperio, brindemos. Apareció la mano de Dios, el dedo de Dios que puso Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Y dice, tu reino ha sido pesado con balanza y ha sido hallado falso. Fue la interpretación que vino de parte de Dios a través de el profeta. O sea que todo lo que es Babilonia va a ser pesado. Más bien todo, porque dice la palabra que toda obra va a ser probada. Y gloria a Dios el que tenga la obra construida con piedras preciosas, con oro, con plata, pero el que la construya con hojarasca, con heno, con estos materiales que son muy combustibles, ciertamente perderá todo lo que ha hecho. ¿A qué se refiere? Que es necesario que el ministro de alabanza sea maduro para que su alabanza sea efectiva. Les decía, tenemos hoy en día discotecas, babilonización. Tenemos, ellos lo llaman cristotecas, me parece. Iglesias que los cultos ya no son plataformas, son como los conciertos que hacen, que es una plataforma grande con un halo, así la gente como una, por donde desfilan la gente. Bueno, ya tienen esos andamiajes hechos ahí, no sé cómo se llaman, pero hizo con luces de spotlight, que parece más un concierto del mundo que un culto al Señor, o como pasaba recientemente en Brasil, en pleno culto, pusieron las luces tenues, una música de fondo, con alguien que estaban cantando en portugués, no sé portugués, y tomó el pastor a la pastora y empezaron en pleno púlpito a bailar.
y toda la congregación por pareja empezó a bailar. Entonces, bueno, cada quien, yo no juzgo la libertad de cada quien, pero yo creo que la iglesia no es un lugar para el desarrollo de la humanidad, sino es un lugar para la muerte de la humanidad y que se viva en el espíritu. Es lo que veo yo en la palabra. Yo veo un pueblo que compartían todos juntos, que buscaban a Dios juntos y que no daban lugar al mundo, a la carne. Y cuando esto así pasaba, había corrección de parte de los apóstoles, como le dijo Pablo a Tito, que lo dejó a pastorear en un lugar y le dijo: te pongo acá para que corrijas lo deficiente, para que sea corregido lo deficiente. Y lo dejó ¿en dónde? En Creta específicamente. Y era un lugar difícil porque los mismos profetas decían los cretenses, malas bestias. Esas eran las profecías para la gente de Creta. Pero nosotros como ministros del Evangelio y ustedes como ministros en alabanza, tienen que darse cuenta que al Dios que ustedes alaban es un Dios, es el Dios excelso. Excelso. Él dice: Jehová es excelso. ¿Y qué cosa es excelso? Significa muy elevado en importancia, en dignidad y en categoría. Eso significa ser excelso. Muy elevado en tres cosas. Las repito: dignidad. Nadie es digno como Él es digno. El que es más digno en la tierra o en los cielos, el Señor está por encima de él, muy elevado. Como dice este pasaje en la Biblia, sobre una autoridad hay otro más grande, y sobre ese más grande hay otro más grande, y sobre todos está Dios. Bueno, Él es excelso, muy elevado, en dignidad, en importancia. Nadie es más importante que Él. Cuando usted alaba al Señor, usted tiene que darse cuenta que no se trata de un show, que no se trata de formar espectáculo, sino se trata de adorar a la persona más importante, no del universo, porque el universo es una cosa creada. Más bien, Dios habita en sí mismo, porque no hay lugar que contenga a nuestro Dios. No lo hay. Nuestra mente es finita. O sea que, si te digo Dios habita en sí mismo, para nosotros no tiene lógica. Pero ¿dónde habita Dios? Piénsalo. Dios creó el universo, todas las cosas que conocemos y desconocemos. Y Dios dice: la mido en la palma de mi mano. ¿Dónde habita Dios? Y decimos: bueno, Dios habita en un plano espiritual que es sobre la realidad. Ese plano no puede contenerlo. Él es excelso, muy elevado. O sea que a donde único, finitamente pensando, podemos decir que Dios habita es en Él mismo. Ya comprenderemos un día cuando conozcamos como fuimos conocidos, como dice Pablo, este juego de palabras, cuando recibamos el conocimiento pleno, que el Señor nos haga entender acerca de esto. Muy importante, el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, que pone sus pies en este lugar, lo toma por estrado. Cuando cantamos, cuando tocamos una sola nota, es adorando a nuestro Señor, el más importante en toda la iglesia, en toda nuestra vida, en todo y en categoría. Y aquí entramos lo que significa Dios. Dios no es un nombre, Dios es una categoría. ¿Cuál es? Dios, esa palabra Dios es alguien que tiene plena autoridad en lo espiritual y en lo físico. Eso es categoría. Para nosotros, un presidente tiene mayor categoría que un bodeguero.
Exactamente, ¿no? ¿Verdad? Lo pensamos así. Un abogado tiene mayor categoría que el carnicero. Pienso yo. Quizás usted diga, no, todos son iguales. Como hombres, como personas, todos somos iguales. Pero a la hora de los estudios, el que estudió más tiene más categoría. Es más importante a nivel laboral, porque si no fuera así, no hubieran entonces jefes en los centros de trabajo. Tú tienes un jefe, está el director, o sea, hay un camino de autoridad a seguir. Bueno, sobre el presidente están los jefes de Estado, están los reyes, que actualmente aún existe. Bueno, sobre el más grande, ninguno sobrepasa la categoría que tiene nuestro Señor. Espiritualmente hay ángeles que tienen la labor de sojuzgar y proteger pueblos, como el caso de Miguel, que es el encargado, si no me confundo, Junior, es Miguel, ¿cierto, verdad? Que es el ángel que está encargado de la protección de Israel. O sea, no voy a decir cuál es el ángel que está sobre Cuba porque yo no sé nada de eso no. Pero sí la Biblia muestra que ese ángel está encargado de la protección de un pueblo. Y yo me pregunto, bueno, ¿y cuáles son los ángeles que cuidan la iglesia? Porque ciertamente si veo en el Antiguo Testamento que hay un profeta que ora al Señor para que sus siervos le fueran abiertos los ojos y vio un ejército de ángeles acampando en protección del profeta, yo pregunto cuál será o cómo será de grande el ejército de ángeles que está guardándonos a nosotros cada uno, los hijos de Dios. Ciertamente no nos hace falta que se hayan abierto nuestros ojos para ver esto. Lo creemos conforme a la palabra de Dios. Y aún mayor que todo ángel, el mayor de categoría, porque los ángeles tienen rangos y autoridades, pero sobre todos los grandes rangos está Dios, cuando en el Apocalipsis dice que no se halló a ninguno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en los mares, que fuera digno para desatar los sellos. Y entonces, ¿quién tuvo esa dignidad y esa autoridad y ese poder? El Cordero, Dios. Ahí tenemos uno de los grandes pasajes para los que dicen que Jesús no es Dios, que es un ángel creado. No puede ser un ángel cuando es digno de tomar el rollo de la mano de Dios y desatar los sellos. Solamente aquel que habita en sí mismo, solamente el que vive de por sí, el dador de vida, tiene esa autoridad. Y no hay categoría que se iguale a la de nuestro Dios. Y tú como ministro de alabanza tienes que comprender esto, que estás adorando a Dios. Y es más de lo que podemos entender. O sea que nosotros, me incluyo yo, que toda la iglesia, todo hijo de Dios, tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, con la pérdida de la humildad en el ministerio. Porque dice la palabra que Dios atiende al humilde, aquel que es el más importante, el más digno, el de la categoría más alta, el excelso, el más elevado, atiende al humilde. O sea, humilde es todo lo contrario a excelso. Humilde es todo lo contrario. Excelso está en la punta de la loma, el humilde está en el principio o quizás no llega. Humilde es ese pecador que se golpea el pecho. Humilde es ese que dice: yo reconozco que mi justicia, lo mejor que yo puedo hacer, es trapo de inmundicia delante de Dios. Yo no puedo. A ese humilde que se arrepiente, que está quebrantado delante de Dios, Dios atiende. Pero dice:
Mas al altivo mira de lejos, no atiende. Dios atiende al humilde. Mira a Cristo lavando los pies de los discípulos. Eso quiere decir. Pero está mirando de lejos, no lo pasa por alto al que es altivo. No es que Dios está y este que es un altivo, yo no lo sabía. No, Dios está mirándolo porque un día lo va a juzgar. Un día el altivo se presentará delante de Dios y muchos altivos dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagro. Muchos altivos se van a parar y van a tener que doblar rodillas y reconocer que Él es el Señor. Y muchos altivos desde la tierra hasta los reinos espirituales que no conocemos nosotros, que hay criaturas creadas fuera de nuestro conocimiento, porque dice la palabra que toda rodilla se doblará de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todos van a reconocer, todos van a confesar que Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con la pérdida de la humildad. La babilonización comienza cuando sentimos el deseo de hacernos reconocer delante de los hombres. Ahí comienza la babilonización. Cuando queremos el reconocimiento. Cuando queremos que conozcan que yo soy un ministro de la alabanza, que yo soy un pastor, que yo soy un maestro. Cuando buscan ese reconocimiento, es cuando comienza la babilonización. Más quiere Dios un cantante que desafine, pero que cante de corazón, que no un gran afinado cantante que ama y busca el reconocimiento. Qué bien yo lo hago, qué bien yo canto. Es más, ahora cantando voy a hacer esta cosa con la voz. ¿Y lo haces para adorar a Dios o lo haces porque es una técnica de canto que hace que tú te veas bien? Pregunto. Cuando adoramos con los spotlights, ¿lo hacemos para Dios o es porque esa es una manera moderna, así me gusta a mí y no como lo dice el Señor? Analiza. ¿Es pecado poner spotlight? La Biblia no dice nada de eso. La Biblia sí reprende contra la vanagloria de la vida. Hay un pasaje en Génesis capítulo 11 que es la torre de Babel, esta historia de la torre de Babel. Los hombres hablaban una sola lengua, eran los descendientes de Noé, empezaron la multiplicación y bueno, hacen una gran tribu y dicen, vamos, lo voy a citar, dijeron, Génesis capítulo 11, en el verso 4, dice, y dijeron los hombres, vamos, fue lo primero que dijeron, vamos, se pusieron de acuerdo, vamos, edifiquemos una ciudad, ahí está lo primero, edifiquemos una ciudad, vamos a estar todos juntos, un concepto de unidad. Ellos desarrollaron el asfalto y los ladrillos, estaban en el último grito de la técnica, parece en ese momento, ¿verdad? Edifiquemos una ciudad y una torre. Es como decir, llevándolo al ámbito espiritual, vamos a hacer una iglesia y que esta iglesia tenga su logotipo, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y esta parte que dice cuya cúspide llegue al cielo, usa una palabra hebrea muy interesante. Esta palabra implica elevación hasta los astros. O sea que la idea de ello es hacer la torre tan alta como para acercarse a los astros. Hay una persona en la Biblia que también tuvo un sentimiento parecido.
subiré a las estrellas y me sentaré en el trono de Dios. ¿Quién es? El enemigo. Satanás tuvo este deseo de sentarse en el trono de Dios, hacerse de un nombre. Hoy en día tenemos el ejemplo, lo podemos ver en internet por todas partes. Todos los adoradores buscando fama, buscando hacerse de un nombre. Aparecen las competencias que visiblemente no se ven, pero que están en el corazón. Inclusive plagiando canciones del mundo que son famosas en el mundo y hacen plagios de estas canciones o arreglos en base a estas canciones. Me acuerdo de una ahora que quizás el autor no planificó esto, no digo que lo haya hecho con esta intención, pero suena bastante parecido. Hay una canción cristiana que dice: amar por siempre, eternamente a ti, Jesús. Y hay una canción mundana muy famosa que usa el mismo, la misma dinámica. Igualito. Y yo pregunto, así como ese ejemplo tenemos muchos otros. Yo pregunto, ¿hay necesidad de plagiar? No digo que esto sea un plagio, no ve, porque yo no conozco a ese autor, no conozco su vida espiritual, pero cuando escucho la obra yo digo, esto parece un plagio. Canciones que comienzan con instrumentos usados en la brujería. Todos los instrumentos son de Dios. No, amado, todo es de Dios aquí, con lo que hacen, no los instrumentos, sino con lo que los hacen. Pero me interesa mucho la dedicación para que no haya una babilonización dentro de la iglesia. Porque si tenemos un tambor dentro de la iglesia y no te es de caída, gloria a Dios. Pero peor que un tambor dentro de la iglesia es tener un ministro con el corazón babilonizado. Allí sí está la cosa fea, que se para a cantar o se pare a tocar y como es alguien que mete los arreglos, pero mete los arreglos para que se vea bien, para que vean lo bien que toco el piano o lo que toco la guitarra. Cantantes cristianos que llegan y empiezan a ministrar con sombreros puestos en un púlpito, cuando dice que el varón no ministra con la cabeza cubierta, o se dejan el pelo largo, somos libres en Cristo, amén, no hay condenación, pero es Dios el que establece las reglas, no el hombre. Y venimos y estamos delante del Señor y nos vestimos correctamente para estar en la iglesia, y en la calle andamos como cualquier mundano, imitando al mundo. Señor, hagamos una torre que su cúspide llegue al cielo. Vamos a hacernos de un nombre. Vamos a buscar la fama. Y ese es el gran problema. Yo prefiero desafinados de corazón que no profesionales que sean sepulcros blanqueados. Entiéndame bien, músico que está aquí. Eso es lo que como pastor de esta congregación yo quiero. Que cuando usted adore al Señor, lo haga en espíritu y en verdad. Que Dios diga, si esto es lo que yo busco. ¿O piensa usted que la música que usted tiene en su teléfono toda lo glorifica al Señor? Porque lo mencione en las canciones. Hay autores que también mencionan a Dios, autores mundanos, y las canciones no le glorifican. Verifique
si la música que usted tiene es para hacerse de un nombre o es para alabar a Dios. ¿Cómo funciona eso? Cuando la música le edifica espiritualmente y no le mueve la carne. Hay música cristiana que mueve la carne, en el sentido, qué buena música, yes. No te dan ganas de orar, lo que te dan ganas es de la carne. Perdóneme si me estoy metiendo en camisas de 11 varas, porque yo sé que aquí cada uno tiene su género que le gusta. Pero aún, y es mi experiencia personal, yo he renunciado a géneros y a, por decirlo así, entiéndame, a músicos que yo escuchaba, porque en la actualidad, cuando yo escucho esa música y yo comparo con la música de antes, con la que hacen ahora, yo digo, es como el del sol a la luna. ¿Qué cambio? ¿Qué pasó? Luchando por la fama, luchando por hacerse un nombre, luchando ahora con el asunto de internet, buscando seguidores. Señor de la gloria. Yo creo que a uno solo le pertenece la gloria. Yo creo, dice la palabra, ¿quién como Jehová? ¿Quién como nuestro Dios? Recuérdate que Dios es el más elevado, el excelso. ¿Quién es como Él? Nadie, ¿verdad? Dice, ¿quién como Dios que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? O sea que Él está en su trono y Él solamente hacer así y mirarte a ti. Ya eso es humillación para Dios. Y sin embargo te está mirando. Qué humildad la de nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Qué humilde. Dice la palabra que Él quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. ¿Qué te enseña esto? Rápidamente. Si tú eres un cantante que lo que buscas es tu propia gloria o tu propia realización, Dios no te lo va a dar. Sino que si eres humilde y lo haces para la gloria de Dios, ahí es cuando Dios te va a bendecir. Yo espero que Dios te esté hablando. La humildad, ministro de alabanza, tiene su recompensa en sí. De hecho, la misma palabra de Dios dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y luego dice en el libro de los Proverbios, y a la honra precede la humildad. O sea que la humildad es la característica que te abre puertas para que seas honrado. ¿Quieres que te honren? Sé humilde. Humilde de corazón. ¿Quién no honra a nuestro Señor? Todos, ¿verdad? Aún los mundanos, los que se dignan a burlarse, llega un momento que tienen que decir, no, pero verdaderamente. Y Él fue el ejemplo encarnado de la humildad suprema. Y me voy también por el ejemplo paulino. Mira lo que le pasó a Pablo en el libro de Hechos, en el capítulo 20, verso 19, dice Pablo, testifica Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad, sirviendo al Señor. Pablo servía al Señor como ministrando a los hombres, sirviendo a los hombres, enseñándoles, dándoles, ayudándoles. Pero Pablo decía, yo estoy sirviendo al Señor con toda humildad. Y mira lo que dice, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, perseguidos por aquellos que tanto ayudó en su tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. O sea que la vida cristiana, hijito, hijita, la vida cristiana, el ministerio, la alabanza, es una batalla fuerte, pero que se tiene que servir. Usted es un sirviente de Dios. Cuando se para a ministrar, a tocar el instrumento, a cantar, usted está sirviendo
al Señor. Y tienes que hacerlo lo mejor para Él. Lo mejor, con temor de Dios. Señor, ayúdame a tocar el piano con temor. No quiero nada que exalte la humanidad que tengo, sino que exalte tu gloria, Señor. Y cada dedito que se mueva, cada palito de esto, cada baqueta, que suene un tambor, o cada nota que yo pueda entonar con la boca. Señor, ayúdame a ser humilde para adorarte a ti, para hacerlo con santidad, para hacerlo con conocimiento, con sabiduría, con tu espíritu. Pruebas y lágrimas hay. Pero Pablo seguía sirviendo. Porque si esto fuera que a la primera lágrima uno deja el servicio, nadie estaría sirviendo al Señor. Con lágrimas, como tú dijiste una vez, ¿te acuerdas que tantos nos reímos, pero es una verdad? ¿Con catarro o sin catarro? ¿Te acuerdas? Bueno, así nos toca muchas veces, con lágrimas y pruebas, sirviéndolo humildemente. Voy a terminar ya con unos consejos para usted. Nada hagáis, dice la palabra, por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ministro de alabanza, no se alaba al Señor por contienda o por vanagloria. No se ministra por contienda o por vanagloria. Y pasa mucho. Pasa mucho en el pueblo de Dios, pero antes, con humildad, se tiene que estar sirviendo, estimando a cada uno como superiores a sí mismo. O sea, te veo y aunque en los derechos humanos dicen que tú y yo somos iguales, en los derechos espirituales dice, yo te veo más importante que yo. ¿Sabes por qué? Porque si yo te hago tropezar y te pierdes, quien pierde su vida delante de Dios voy a ser yo. ¿Comprendes esto? Yo te veo y eres más importante que yo. Tú me ves y yo soy más importante que tú. Viendo a cada uno como superiores. Porque así lo manda el Señor. Aprendiendo a amarnos, estimándonos en gran manera, buscando la verdadera humildad. De hecho, se le dan mandamientos a la iglesia. Y tengo que leerte estos mandamientos. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Tremendo vestido, ¿eh? Ese es el vestido que Dios quiere. De hecho, le recomiendo que lea Colosenses capítulo 3 como tarea en su casa. Léaselo, escudriñe ahí la palabra de Dios. Te está mandando a ponerte el vestido diferente que tú tienes. Te dice, quítate a Narisbel y pon a Cristo. Vístete del nuevo hombre, que está creado según la verdad, que está creado según Dios, que está lleno de esta santidad, este amor, y no amor falso, sino amor entrañable, o sea, un deseo real de fraternidad. Bendito sea el Señor. Misericordia, benignidad, eso es ser bueno desde las entrañas, bueno, no, que no haya lugar para la hipocresía. Lo hago porque de verdad quiero hacerte el bien.
No te hago el bien porque, bueno, la palabra de Dios dice que tengo que perdonar, entonces porque si no, bueno, yo te perdono, pero por adentro te queda esa semilla, ese saborcito amargo. No, dice la palabra de Dios, que tienes que vestirte de benignidad, desde adentro, ser bueno. ¿Está comprensible esto? ¿Me entiende? ¿O estoy hablando en inglés? Benignidad. Y esto es algo que tiene que haber en tu corazón, porque a veces nos paramos con no sé si esta palabra sería correcta, bueno, con cosillas, ¿no? A veces contra una persona. Y tiene que haber esa bondad real en nuestros corazones. Bondad de ver a un enemigo y poder decirle, te amo. Nunca se me olvida ese testimonio de este siervo de Dios que ya pasó a mejor vida, ya está con el Señor. Cuando en una calle en Nueva York le sale un pandillero, el jefe de la pandilla de los Mau Mau, y le saca un cuchillo y le dice, predicador, con este cuchillo te puedo cortar en 1000 pedazos. Y este predicador llamado David Wilkerson le respondió a Nicky Cruz, el pandillero, mira Nicky, tú puedes cortarme en 1000 pedazos, pero cada uno de estos pedazos te va a decir que te amo, que Jesús te ama. Benignidad desde adentro, no una fachada, no un sepulcro blanqueado, sino una casa viva, desde adentro, ser bueno. Y como dice Pedro, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y generalmente son los jóvenes los que llevan la alabanza en el pueblo de Dios. ¿Cierto o falso? ¿Verdad? No, a ver, no sé, a veces hay personas, hay adultos, pero por norma general, cuando vemos la alabanza en el pueblo de Dios, son los jóvenes, los que están en las danzas, los que están en la alabanza, los que están en la música. ¿Y qué le dice Pedro a los jóvenes? Están sujetos a los ancianos, en este caso a los pastores. Porque se levantan los ministros de alabanza y dicen, nosotros queremos adorar como nosotros entendemos. Y viene el anciano, viene el pastor y dice, no, esta canción no, así no puede ser. Y choca a veces con el criterio de los adoradores, el criterio del anciano, del pastor. ¿Y cuál es la labor o la responsabilidad del joven? Sujetarse. Por una buena razón te dice que no toques esto o que no laves así. Tú no lo entenderás ahora, quizás en un futuro Dios te lo haga entender. Dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. O sea, sujetándonos unos a otros, la cubierta, humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Voy a cerrar esta ministración de la palabra para tu vida, ministro en alabanza, con Proverbios capítulo 4, verso 23. Este pasaje que muchos lo conocen y lo citan. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios te bendiga, es mi deseo. Permíteme hacer una oración por ti.